notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé, Dios háblame. Si me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo, habla, si notas algo así, no me dejes seguir, corrígeme y hazme ver, hazme entender que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé, Dios háblame. Muchos han olvidado que la gloria es para ti, pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien. Ay, ay. Puede cantar y alabar al Señor, el corazón se pone agitado, el Señor llena el corazón tremendamente. Bueno, mis queridos hermanos, es grato para mí estar aquí nuevamente después de algún tiempo en que el Señor me había puesto a prueba, y para qué les cuento buenas pruebas, el Señor es así. Vamos a proclamar la palabra de Dios, pero antes de todo esto, yo quiero preguntarles a todos ustedes, a todos los que están aquí, ¿quién quiere servir al Señor? ¿Quién quiere servir al Señor? Proclámenlo, quiero servir al Señor, díganlo fuertemente, yo he venido a servir al Señor. Amén, hermano, gloria al Señor, bendito sea el Señor. Pues hoy día su palabra es justamente sobre esta decisión que han tomado ustedes en este momento, porque lo voy a volver a preguntar, Vamos a proclamar la palabra y vámonos a Sirácides, por favor, sus Biblias. Busquemos Sirácides 2,
del 1 al 5. Si no lo encuentra como Sirácides, se lo puede buscar como Eclesiástico 2, del 1 al 5. Amén. Amén. Dice lo siguiente, la palabra del Señor. Hijo, si te acercas a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Endereza tu corazón, mantente firme y no te angusties en tiempo de adversidad. Pégate a Él y no te separes, para que no seas exaltado en tu final. Todo lo que te sobrevenga, acéptalo. Y en las humillaciones, sé paciente. Porque en el fuego se purifica el oro. Y lo que agrada a Dios en el horno de la humillación. Confía en Él y Él te ayudará. Hasta ahí no lo dejamos. Voy a leer otra versión, porque esta versión es de la Biblia de Jerusalén. Voy a leer la versión que dice Dios habla hoy. No. Dice lo siguiente. Hijo mío, si tratas de servir al Señor, prepárate para la prueba. Fortalece tu voluntad y sé valiente, para no acobardarte cuando llegue la calamidad. Aférrate al Señor y no te apartes de Él. Así, al final tendrás prosperidad. Acepta todo lo que te venga y sé paciente si la vida te trae sufrimientos. Porque el valor del oro se prueba en el fuego y el valor de los hombres en el horno del sufrimiento. Amén, hermanos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Amén. Bueno, vuelvo a preguntar. ¿Quién quiere servir a Dios? Amén. Algunos no me contestaron. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Se desanimaron? Vuelvo a preguntar. ¿Han venido a servir al Señor? ¿Han venido a servir al Señor? Amén. Prepárate para la prueba, mi hermano. Prepárate para la prueba. Este versículo que nos habla el Señor, que nos ha puesto hoy en día, nos sirve para decir una palabra, para determinar algo conciso que quiere el Señor. El Señor quiere que todos ustedes caminen por una senda, la senda del Señor. Y esta senda por la que ustedes hoy día han venido a decir que quieren servir al Señor es el servicio. Todo aquel que decide seguir al Señor se convierte en un servidor. Exactamente. Y el Señor, con este versículo, nos explica los pormenores de este servicio, de cómo va a ser tu servicio. Te dice, prepárate para la prueba. ¿No? Porque todo cristiano, querida hermana, ustedes ven aquí, ¿no? A mi hermano Sandro, mi hermana Margot, mi hermana Carmen y X hermanos, son servidores. No porque están aquí. No solamente el cristiano es servidor porque está aquí en esta iglesia. El que se ha subido a la barca del Señor es servidor en todo lado. En su casa, en el trabajo, en todo lado. En la iglesia, en su comunidad. Entonces, dejando claro esto, de qué cosa es un cristiano, de qué cosa es un servidor, yo les voy a preguntar: ¿estás preparado para la prueba? ¿Quieres pasar la prueba del servidor? ¿Tú quieres? ¿Me contesta? Me dicen sí, no, sí, no me contesta. Bueno, en este versículo se habla, en los cinco versículos que hemos leído, 5 capítulos, de 5 pautas principales que hablan de la decisión que tú acabas de tomar. Esa decisión importante que Dios ha esperado que tú la tomes.
para que Él pueda actuar. Pero Dios te vuelve a decir, si tu decisión es servirme, es seguirme y servirme, prepárate para la prueba. Los temas anteriores, mi hermano Sandro y mi hermana Carmen explicaban, ya adelantaban qué es lo que pasaba, le pasaba a un servidor, cuáles eran las pautas, cómo era el camino del servidor. Yo vengo a rematar, vengo a decirte que lo que decían mis hermanos estaba escrito aquí en este versículo. Todo este versículo 2 de Eclesiástico, así es, te habla del servicio, te habla de aquel que decidió seguir a Cristo, de aquel que quiere servir a Dios. Yo se los recomiendo que lo lean. Yo solamente voy a tocar 5 capítulos, pero yo les recomiendo que todo lo lean, toditito, porque aquí está la pauta, las cláusulas generales de lo que es el servicio para Dios. Yo he escuchado muchas veces en este camino a muchos hermanos decir lo siguiente, y no me dejarán mentir mis hermanos, porque hasta yo mismo lo he vivido y lo vivo. Cuando yo estaba en el mundo, las cosas me iban mejor. No, hermano, no sé qué pasa, pero ¿sabes qué, hermano? Yo estaba bien, ganaba mi platita, me tomaba mi cervecita, no había problema, mi señora no decía nada. Yo llegaba a las 11 de la noche, pero no pasaba nada. No, agarraba, bueno, me decía, chola, me voy con mis amigos a papelota, no pasaba nada. Y así, X motivos para decirle a muchos hermanos que me iba mejor. Sin embargo, ahora, mi querido hermano, ahora que estoy sirviéndole al Señor, todo me pasa, todo me sucede. ¿Les ha pasado a ustedes así? ¿Sí? ¿Amén, hermano? Amén. Es así. Muchos hermanos que se les dice, que comienzan a aprender el camino a ese servicio, cuando se les dice, hermano, prepárate para la prueba, un momentito, dice, un momentito, todo está bonito, pero ¿de qué me estás hablando? De la prueba. No, hermanito, no, para eso sí no me dio. Todo está bonito, pero eso de la prueba no me gusta, no sé nada, no quiero saber nada. No quieren comprometerse. Sin embargo, muchos de los que estamos aquí hemos respondido que vamos a pasar las pruebas. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí? Muy bien, hermano. El versículo que yo les comentaba, de Sinceridad y Dios, nos habla claramente de lo que va a pasar un servidor, del servicio y de las pautas que Dios nos pone en estas cláusulas, 5 primeras cláusulas. Si quieres servir a Dios, prepárate para la prueba. Pero para esto Dios lo primero que te pide es tu decisión. Es muy importante para Dios saber que tú estás decidido a servir, de acuerdo a estas cláusulas. No, porque Dios te dice, si tú estás decidido a servir a Dios, prepárate para la prueba. Pero para que tú te prepares a la prueba, como dice Sirach 2, te dice bien claro, pero pégate al Señor, pégate al Señor. Y estas cláusulas te dicen bien claramente, si has decidido seguir al Señor, muy bien, prepárate para la prueba, pero para pasar la prueba vas a tener que pegarte al Señor y a tener mucha paciencia, mucha paciencia. El servicio es un instrumento muy importante para todos los que hemos decidido servir al Señor. Muy importante. Es un instrumento que sirve para la santificación de nuestras vidas. Muy importante. Es un instrumento de crecimiento de nuestras vidas. Y es una gracia que el Señor nos da. El servicio, como decía Sirach, es como el oro. Es como, ¿ustedes han visto el oro como
cómo lo tratan al oro o a los metales. Es como un crisol. Es como un crisol. Nuestro servicio es como un crisol, como el oro. ¿Ustedes saben lo que es un crisol? El crisol es un instrumento donde se meten los metales para pasarlos por el fuego a alta temperatura, 1000 grados, y los vuelven líquidos. De allí los meten a unos moldes y le dan la forma que desean. El Señor te habla de que el servicio es como un crisol, como el oro que se mete a un crisol. Y cuando tú has decidido servir a Dios, el Señor te pasará por el crisol de la humillación. Por eso te pide que te pegues a Él. Por eso te pide que te cojas de Él. Por eso te pide que tengas paciencia y que no tengas un espíritu de temor. Que cuando te la prueba te llegue, no te acobardes. Dice la palabra, sé valiente, muy valiente te dice. Porque te voy a pasar por el crisol. Porque tú has decidido seguirme. Amén, hermanos. Amén. ¿Todavía están ansiosos? No, ya veo algunas caras desanimadas. Ya vi una cara desanimadas. No. El servicio viene a ser como una semilla. Dios te instala una semilla en ti. Y hemos escuchado que la semilla, para que dé fruto, ¿qué es lo que debe pasar? Pasa por un proceso, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Tiene que germinar. Exactamente. Se tiene que morir, se tiene que transformar. Así el Señor te toma y te transforma. Esa vida que tú tienes, esa vida bacán, esa vida que has vivido, ya no sirve, hermanos. Esa vida te la transforma el Señor, te la cambia, te pasa por ese hornito a 1000 grados y comienza a transformarte de poquito a poquito. Te pone en líquido, mi hermanito, así en líquido, y te manda al molde que Dios ha escogido para ti. ¿Todavía están animados? Amén, hermano, qué bueno. Y esto yo se los digo porque hemos visto muchos casos, vemos en la misma comunidad, hemos visto en muchos grupos, que mucha gente se ha decidido seguir al Señor. Y mucha gente ha decidido, como ustedes, como lo han dicho, así fuertemente, yo quiero seguir al Señor, yo hago todo lo posible por seguir al Señor, ¿qué hay que hacer? Sin embargo, cuando se le presenta la primera prueba, ¿qué pasa? Abandonan el barco. No quieren seguir en el barco. Se van a la orilla y no, esto no es conmigo. Vuelvo a preguntar, ¿quieren servir al Señor? Amén. Si no, veamos ejemplos. Pedro, mi hermano Pedro, el gran Pedro, pasó por un proceso tremendo. Pedrito, el pescador, que Dios le cambió el nombre, pasó por un montón de procesos antes de llegar aquel día y poder evangelizar a 5.000 personas. Pedro se quería deponer entre Jesús en su misión de morir en la cruz. Pedro lo negó y Pedro metió la pata un montón de veces. Y todo ese proceso lo llevó, ¿no?, después a ser aquel Pedrito en Pentecostés pudo evangelizar a 5.000 personas. Sufrió todo un proceso. Así es como Dios va a actuar en tu vida. ¿Y por qué Dios te dice en este versículo, prepárate para la prueba? Porque muchos no vamos a terminar. Yo quisiera que todos mis hermanos aquí, yo ruego para que todos mis hermanos aquí sostengan esa prueba, tengan la valentía, sean fuertes, se aferren al Señor, luchen con el Señor a su lado para poder seguir haciendo su servicio. Pero muchos van a encontrar demasiados apegos a su vida. Muchos van a flaquear y me dirán, no, hermano, no va a ser así. Sí va a ser así,
Todos hemos pasado por lo mismo y todos pasaremos, porque este es un proceso durante toda tu vida que sirves a Dios, hasta que Dios te llame, e inclusive en el cielo, que no sabemos, pero harás tu servicio también en el cielo. Y se lo digo porque, hermanos, porque hay casos en la vida que habla la Biblia de personas que decidieron seguir a Cristo y sin embargo abandonaron. Y yo quisiera ponerles como ejemplo, si nos vamos a la carta de Pablo que le escribe a Filemón. La carta de Pablo que le escribe a Filemón está al costado de Colosenses. La carta de Filemón es una sola página. Ahí vamos a conocer a un personaje especial. Carta a Filemón 1, versículo 24. Y voy a hablarles, hacerles conocer de un personaje que ha pasado desapercibido por muchos. Voy a leerlo, amén. ¿Ya lo ubicaron? La carta a Filemón 1, 24. Yo lo voy a leer desde el 23. Amén. Amén. Dice lo siguiente. Pablo le escribe a Filemón lo siguiente: saludos de Epafras, mi compañero de cárcel, por causa de Cristo Jesús, y también de Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, que me ayudan en el trabajo. Que el Señor Jesucristo derrame su gracia sobre ustedes. Aquí Pablo manda saludos a Filemón y menciona estos saludos de la manera, como ustedes lo han escuchado, ¿no? Mis hermanos que me ayudan en el trabajo. O sea, estaba caminando Pablito ¿con quién? Con un equipito de servidores, de ayudantes, de colaboradores, así como muchos de ustedes, ¿no? Había un grupito que caminaba con él. Yo voy a mencionar solamente el personaje de uno solo, el personaje de Demas. Ahí lo vemos, dice Aristarco, Demas y Lucas, que me ayudan en el trabajo. Demas es un personaje que solamente se le menciona 3 veces en la Biblia. 3 veces en la Biblia. Es un personaje que nos va a ayudar a comprender el por qué muchas veces nuestras decisiones no se llegan a concluir, no se llegan a definir. Y qué es lo que pasa muchas veces en muchas personas que decimos que venimos a servir a Dios, pero que al final abandonamos. Aquí, como usted ve, Demas, decía Pablo, es mi ayudante, mi colaborador. En la otra versión, Jerusalén dice mi colaborador, mi amigo, dice. Demas estaba en ese momento nuevecito, recién había ingresado al servicio. Demas estaba reciencito. Pablo lo había jalado, lo había llamado al servicio, y Demas estaba, como se dice muchas veces, en la corriente. Estaba enchufado, Demas. Demas estaba así como muchos de ustedes cuando entraron el año pasado. ¿Qué hago, hermano? ¿A quién voy? ¿Dónde voy? ¿A quién canto? ¿Qué levanto? ¿Pagante dónde lo llevo? ¿Qué hago, hermano? ¿La silla dónde la pongo? Así estaba Demas. Estaba enchufadísimo. Estaba con todo el amor de Cristo. Como se dice, muchos entendidos, el amor, su primer amor lo tenía encendido hacia el Señor. ¿Cuántos han vivido este primer amor? ¿O cuántos lo viven todavía? ¿Cuántos? Nada más no he visto que 2, 3.
Y este primer amor, que es normal, cuando un servidor tiene este primer encuentro con el Señor, cuando tiene este primer encontrón con el Señor, con este encontrón con nuestro Jesús, ese amor que nace de ese descubrir que encontraste algo maravilloso, lo tenía Demas. Demas estaba así, ansioso. ¿Qué hago? ¿Dónde pongo? ¿Qué hago? ¿A qué hora llego? Le decían a las 6 de la mañana a Demas y Demas llegaba a las 5 de la mañana. ¿Sí o no, hermano Sandro? Amén, hermano. Le decían a las 9 de la mañana y Sandro estaba a las 2 de la mañana ahí. Le decían a mi hermana Margot, hay que ir a Pachacuti a llevar chocolate. Estaba la hermana ahí con los chocolates antes que llegara inclusive los principales. ¿O cuánto les ha pasado a ustedes? Mi hermana Carmen, ¿cuántas veces les ha pasado a ustedes eso? Mi hermana Marilena, no me dejará mentir. Mi hermana de acogida, ¿cuántas veces te visto ahí primerito? ¿Sí o no? Adornado, estaba enchufadísimo. Así estaba Demas, con la corriente, ¿no? Enchufados, así como muchos de ustedes. Yo sé que ustedes están así. Yo sé. No, yo sé que ustedes están así. Yo que están ahorita, se ha chupado un poquito. Se ha chupado un poquito. Ese primer amor debería mantenerse en cada uno de nosotros siempre, siempre, constantemente. Pero ¿qué pasa, mis queridos hermanos? Tenemos que crecer, tenemos que madurar, tenemos, como dice el Señor, a comenzar pruebas. El Señor comienza a llenarte de cosas para tu cambio. Entonces comenzamos a tener un proceso de cambio. Vamos a ver qué pasó con Demas. Vamos a ver qué pasó con Demas. No. Si vamos a Colosenses 4, busquen Colosenses 4. Ya casi lo voy a leer porque esto está bien bonito, esta parte van a ver ustedes. Vamos a ver a Demas en otra faceta de su servicio. La carta de Pablo a los Colosenses 4. ¿Dónde está? Se me fue. Ya. 4:14, pero yo lo voy a leer desde el 7. ¿Ok? Para que puedan entender el mensaje que el Señor les quiere hacer llegar. Dice lo siguiente: nuestro querido hermano Tiquén, que ha sido fiel ayudante y ha servido al Señor conmigo, les llevará noticias mías. Por eso lo envío a ustedes, para que le diga cómo estamos y los anime. Con él va también Onésimo, nuestro querido y fiel hermano, que es uno de ustedes. Ellos le contarán todo lo que pasa por aquí. Aristarco, mi compañero de cárcel, le manda saludos, y también Marcos, el primo de Bernabé. Ustedes ya tienen instrucciones respecto a Marcos. Si va a visitarlos, recíbanlo por favor bien. También los saluda Jesús, al que llaman el justo. Estos son los únicos entre los creyentes judíos que han trabajado conmigo por el reino de Dios y han sido un gran consuelo para mí. Les manda saludo Epafras, un siervo de Cristo, en Cristo Jesús. Él es uno de ustedes y siempre está rogando por ustedes en oración, para que se mantengan firmes y totalmente entregados a hacer la voluntad de Dios. Yo soy testigo de lo mucho que Epafras se preocupa por ustedes y por lo que están en la Odisea y en Hierápolis. Lucas, el médico amado, los saluda, y también Demas. El padre Freddy, a quien recién vamos a conocer. Sí, adelante, padre. Quisiera presentarse. Bueno, vamos a continuar con mi amigo Demas. Colosenses 4. Empezamos a leerlo nuevamente, por favor. Nuestro querido hermano Típico, que ha sido un fiel ayudante y que ha servido al Señor conmigo, les llevará noticias.
ustedes para que le diga cómo estamos y los anime. Con él también va Onésimo, nuestro querido y fiel hermano, que es uno de ustedes. Ellos le contarán todo lo que pasa por aquí. Aristarco, mi compañero de cárcel, le manda saludos. Y también Marcos, el primo de Bernabé. Ustedes ya tienen instrucciones respecto a Marcos y se van a visitarlos a ustedes. Recíbanlo bien. También los saluda Jesús, al que llaman el justo. Estos son los únicos entre los creyentes judíos que han trabajado conmigo por el reino de Dios y han sido un gran consuelo para mí. Les manda saludos Epafras, un siervo de Dios en Cristo Jesús. Él es uno de ustedes y siempre está rogando por ustedes en oración para que se mantengan firmes y totalmente entregados hacia la voluntad de Dios. Yo soy testigo de lo mucho que Epafras se preocupa por ustedes y por lo que están en Laodicea y en Hierápolis. Lucas, el médico amado, los saluda también, y también Demas. Si ustedes se dan cuenta, esta carta que manda Pablo a los colosenses tiene una característica especial. ¿Se han dado cuenta? Sí. ¿Sí? ¿Qué? Y Demas al final. Comienza a hacer un detalle de las cualidades de cada uno de las personas que están en ese momento con él. ¿No? Dice mi querido Títico, va a ser un fiel ayudante, Aristarco, mi compañero de cárcel, Marcos le manda saludos, Epafras, un siervo de Dios fuerte, ¿no? Y comienza a mostrar cualidades de cada uno de las personas que están ahí, con él en ese momento. Él en ese momento estaba supuestamente con ¿qué? A ver, ese grupo de gente que podríamos llamarlo servidores. Estaba con su equipo de servicio en ese momento, Pablo, ¿no? Pero, y ya baja sus cualidades, no decía Sandro, mi fiel amigo y evangelizador, el ministerio de música fuerte, decía Rita, la fiel servidora, mi hermana Carmen, la encargada de la enseñanza, y le daba cualidades a cada servidor que estaba con él. Sin embargo, al final de la carta dice, y también Demas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Demas? ¿Estaba de más? No sé, ¿por qué no se decía nada de Demas? También Demas, a secas. ¿Qué pasaba con Demas? Demas había comenzado a caer en lo que muchos de nosotros, o muchos hermanos, pasan. Comenzaron a flaquear, comenzaron a anteponer sus apegos, comenzaron a poner su fortaleza humana sobre cosas que tenían que hacer de Dios. Este equipo que menciona Pablo estaba lleno de Dios, se nota que estaba lleno de Dios. Sin embargo, al final solamente se habla y Demas. Allí, al final estaba Demas. No se hablaba nada de Demas. ¿Qué había pasado con Demas? Había comenzado a pasar lo que muchos pasamos. Comenzamos a de repente me había peleado con mi hermanito Sandro y bueno, me peleé con mi hermano, yo no quiero saber nada de mi hermano Sandro, ¿no? De repente por ahí no me pareció que mi hermano Carlos pues le dijera una palabra tóxica, de repente si quiere, pero no quiero saber nada de mi hermano Carlos. Demas había comenzado ya no a venir al grupo, venía de vez en cuando, había dejado de ir a misa, ya no quería leer la Biblia, ¿no? Se le daba un servicio y falto y no hago el servicio. Había comenzado a decaer espiritualmente, como muchos de nosotros, como muchos vemos. Por ejemplo, esto se ve en la iglesia, se ven grupos, se ven comunidades,
se ve hasta en nuestro propio hogar, amigo. ¿Qué había pasado con ellos? Lo que le pasa a mucha gente. Que al inicio dijo, quiero servir a Dios, hoy con todo. Pero ante la primera prueba, comenzó a disminuir, comenzó de repente a usar la fuerza humana. Y ahí no quedó solamente eso. Ya no se ofrecían, ¿no? Comenzó, hay grupo el próximo martes, pero hay un partido de fútbol. No, partido de fútbol está más bacán. Ya hay el próximo martes. Que hay el día sábado talleres. No, ya hay el próximo sábado. Ya aprenderé por ahí. Yo le pregunto a otro hermano. Comenzó a caer. Y no quedó ahí solamente. Si buscamos en... Ya se me olvidó. A ver. Si buscamos a lo que pasó con Demas, vamos a encontrar que Demas llegó a irse totalmente. Totalmente se fue. La rutina lo mató. Fue cayendo de a poco. Y si vemos la carta de Timoteo, la carta 2 de Timoteo, en el versículo 4, 9 y 10, y lo leemos, se darán cuenta. Lo siguiente es lo que dice Pablo. 4. Miren lo que dice, lo que pasaba Pablo en ese momento. Haz lo posible por venir pronto. A ver, pues Demas, que amaba más las cosas de este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Repito, haz lo posible por venir pronto a verme, pues Demas, que amaba más las cosas de este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. ¿Qué pasó con Demas? Lo que le pasa a mucha gente, que al comienzo dijo, yo quiero servir a Dios, pero ante las pruebas, ante las pasiones, comenzó a decaer. Cada pasión pequeña que se fue sumando fueron haciéndose grandes hasta sacarlo del servicio. No soportarlo. Los apegos, tus problemas. ¿Tú crees que tus problemas no pueden ser usados por Dios? Te pregunto a ti, tú que estás lleno de problemas, ¿tú crees que mis hermanos que están aquí son superhéroes? ¿Tú crees que son fuertes? ¿Tú crees que no sufren debilidades? Mis hermanos que están aquí, más crecidos que nosotros, que tienen muchos años, también son de carne y hueso y también pasan pruebas. Porque este es un proceso, hermanos. Es un proceso. Y muchas veces se han caído, pero se han apegado al Señor. Se han sostenido en esa base. Por eso dice Sidácides, en la prueba apégate al Señor, porque no vas a poder sostener, no vas a poder tú solo, porque el Señor te va a pasar por el proceso de ese crisol que habla, del crisol. Tú vas a ser pasado por el crisol. Yo te pregunto a ti, ¿sigues con el ánimo de seguir diciéndome que quieres servir a Dios? Amén. ¿Estás con el ánimo? Amén. ¿Sigues? Vuelvo a preguntar, ¿quieres servir a Dios? Amén. A pesar de las pruebas, Amén. a pesar de que sabes que Dios te va a pasar por un crisol. Te pongo como ejemplo a Demas. Él dijo lo mismo, y ustedes lo ven aquí.
¿Sabe cuánto tiempo había pasado desde que Pablo escribió la última carta hasta la primera que le decía: Demas, mi gran ayudante, Demas, ese mi coservidor? 7 años. 7 años. Sin embargo, Demas seguía sirviendo hasta que abandonó el servicio. No pudo más. Y ojo, que la palabra de la carta habla que Pablo estaba en la cárcel en ese momento, estaba preso, y Demas se había mandado. Ni siquiera no, que estoy por acá, y yo, no, se fue, lo dejó, no le importó. Y muchas veces, hermanos, a veces nosotros hacemos, los que estamos en el servicio, los que estamos a cargo de comunidades, de grupos, vemos pasar hermanos así como ustedes, como otros, ¿no?, a los cuales les damos con cariño, con amor, lo que Dios nos ha puesto a nosotros. Les enseñamos todo, los vemos crecer todo, y muchas veces vemos cómo se van. Y eso causa mucha tristeza, causa mucho dolor. Vemos como muchos hermanos ya ni se acuerdan de nosotros. Pasaron por acá 7 años, estuvieron con nosotros, compartiendo no solamente un servicio hacia Dios, no compartiendo un servicio para la iglesia, para su grupo, para su comunidad, para su hogar. No solamente eso, no, compartiendo tristezas, llanto con nosotros, compartiendo familia, porque hasta la familia le hemos dado, hemos compartido con ellos. O no compartimos con ustedes eso, o no compartimos, y muchos se van. Yo les vuelvo a preguntar: ¿quieren seguir sirviendo al Señor? Amén. Pues fájense, hermanos, fájense, como dice el Señor, sean valientes, porque van a ser pasados por la prueba, todos, desde el principio hasta el final. Yo, como le decía yo al comienzo, nuestro servicio no está basado solamente aquí, sino está basado en nuestro hogar, en nuestro trabajo. Nosotros tenemos que ser el fiel reflejo de Dios en nuestras vidas, en todo lugar donde estemos. No podemos llevar doble vida. Ojo, eso no lo podemos esconder a Dios. Aquí podemos ser muy bonitos y aparentar un excelente servicio, pero afuera eres otra persona. Eso tú solamente lo sabes. Yo te lo digo a ti, hombre, varón, mujer, niño, servidor. Aquí tú puedes mostrar una cara, a mí me puedes engañar, a nosotros nos puedes engañar, pero a Dios no. Y te puede pasar lo que le pasó a Demas. Poco a poco esas pasiones le fueron ganando, esos apegos le fueron ganando, eso que ya no quiere, no, ya voy el próximo martes, le fueron ganando hasta que abandonaron. De verdad no sé, solamente sé que Demas nunca más volvió a ser tocado en la Biblia, desapareció. Y es que no conocemos muchas veces nosotros el propósito que tiene Dios sobre nosotros. No conocemos la decisión importante que tú has tomado. Porque cuando tú tomas una decisión, querido hermano, Dios vio qué propósito poner en ti. Cuando tú decidiste servir a Dios, Dios puso un sueño nuevo en ti. En esa transformación que tú tienes, Dios comienza a maquinar cómo va a utilizar, cómo vas a hacer para que su gloria se note. Aquí no se trata solamente del servicio o de hacer cosas. Acá no se trata de que yo tengo más años o no. Aquí solamente se quiere o quiere el Señor de que tú te hayas decidido. Y en esa decisión siempre habrá un propósito. Si no, miremos el ejemplo de José. ¿Se acuerdan ustedes de José? El hijo de Jacob. Aquí tenía los sueños. ¿Qué dice la historia de Jacob? ¿Qué dice la historia de José?
¿Quién era José? Un jovencito de 17 años que a los 17 años tuvo sueños. Un par de sueños. ¿No? ¿Qué dice José? ¿Quién era José? En Génesis capítulo 37 nos dice lo siguiente. Se habla de la historia de Jacob y de José. ¿No? La palabra Jacob significaba suplantador, significa suplantador. Porque dice que Jacob se peleaba con su hermano por nacer y quiso nacer primero, pero no pudo. Y nació el hermano mayor. ¿No? Después fue cambiado su nombre por Israel, ¿no? Que significa príncipe de Dios. El versículo de Jacob de Génesis nos habla de la historia de José, que tiene un par de sueños. Y nos habla de un muchacho, como le podríamos decir, de un campeón. De un campeón. Leyendo algunos artículos comparativos de José. Si José hubiera estado en esta actualidad, aquí hoy día, si lo hubiera considerado el Bill Gates, imagínense, a ese nivel se ha considerado José comparativamente. Era el Bill Gates de esa época. Así, era un excelente administrador y un estadista completo. Estamos hablando de un campeón. Estamos hablando de un joven especial. Tal es así que su nombre hebreo, ¿no? El nombre hebreo de José se llama El Señor Aumenta. La historia habla de José como un interpretador de sueños, el don que le dio Dios. Y dice que José inspiraba tal confianza, que hasta lo pusieron a administrar una cárcel. Se ganó la confianza del que administraba la cárcel, y él administró la cárcel, que dicen que hasta los choros de esa época querían estar en la cárcel porque se vivía mejor. Ya no querían chorear, querían estar en la cárcel, porque había llegado a un nivel en esa cárcel que todo era bueno. Estamos hablando de un José que, estando preso, interpretó los sueños del faraón, ¿no? Y llegó a ser ¿qué? El que administró en época difícil Egipto. Estamos hablando de una persona extraordinaria con un propósito especial. Pero este propósito especial que tuvo José, al cual llegó a lo que estoy contando, tuvo un camino, tuvo una decisión. Si contamos un poco lo de Jacob, ¿sabe que Jacob trabajó 14 años para su suegro? ¿Qué pasó con Jacob? Jacob se enamoró ¿de qué? ¿Se acuerdan? No, de Raquel. Dice que Raquel era una mujer muy hermosa, bellísima. Era la Miss Israel de esa época. Así de catalogada, era bellísima. Dice que en un trato con su suegro trabajó 7 años para él. Pero dice que el día de la luna de miel, después de una semana de farra, el sinvergüenza de su suegro, ¿qué hizo? Le cambió la hija. Le puso a Lea, Mayor. a la fillita, le cambió el paquete. Ya, que me disculpe Lea, ¿no? Que debe estar en el cielo, ¿no? Pero la verdad, era la verdad. De Lea no se dicen muchas cosas, de Raquel se dice que era muy hermosa, pero de Lea lo único que se escucha de ella que era que tenía buen sentimiento, nada más. Sin embargo, tuvo que trabajar 7 años más para su suegro, para después de 14 años recién casarse con su esposa, con la que amaba, ¿no? Ahora, lógicamente, con Lea tuvo 7 hijos, o sea, yo no sé si realmente No la quería. Si era feíta, ¿no? Pero al final tuvo 7 hijos con ella y 4 con sus esclavas, ¿no? Tuvo 7 hijos. O sea, también le gustaba el pan duro de repente,
no lo sé, ¿no? Pero la cosa es de que Jacob, después de un buen tiempo, le pide a su suegro irse, ya viajar, quería irse ahí a Canaán, y se llevó a su esposa. Y en ese viaje nace José y nace también Benjamín. Pero Raquel muere. Jacob tenía un amor especial por este José. Un amor especial por este José. Tal es así que le mandó a hacer un amante especial, no cualquier manta. Dicen los entendidos que era una manta muy especial. Jacob tenía un amor especial por José, no solamente porque era su hijo menor, uno de los hijos menores, no, sino porque lo había tenido en su vejez. Cuando Jacob conoció a Raquel, ya era un hombre de 34 años a 36, según se dicen los entendidos. Y cuando pasaron los 14 años, ya tenía más de 50, ¿no? Y de ahí todavía pasaron 6 años más, porque dice que a los 20 años, pasaron los 20 años, ya es imposible para un hombre posiblemente tener hijos. Dios le dio la gracia de tener un hijo a esa edad. Y lo quería mucho, era muy especial. Pero no solamente era especial, sino Jacob sentía algo especial por José. Algo había visto en ese joven que había tenido sus sueños que lo hacía especial. Él sentía en su corazón algo especial. Hay algo en José, hay algún propósito en José. Y ojo que José vivía en una familia, ya iba a decir yo, como la tuya, como la mía, de repente no lo voy a decir. Su familia de José no era una familia como muchos quisieran, no era una familia. Pero es muy claro que la familia de José tenía muchos problemas, como muchas de nuestras familias, como muchos de nosotros que tenemos problemas, tenemos familias, personas, hermanos, papás, con muchos problemas, familias así, problemáticas. Si no, veamos lo que pasaba. El hecho de que el sinvergüenza de su suegro lo hiciera trabajar 20 años con él, ya era un problema. Dice que una de las hijas de Jacob, por querer ir a ver cómo vivían unas mujeres en otro lado, fue violada. Y que los hermanos de José entraron a ese pueblo y lo eliminaron todo, mataron, violaron, hicieron maldades, ¿no? Dice que Rubén, el hijo mayor de Jacob, se llegó a meter con una esposa de Jacob. O sea, violó el hecho matrimonial de Jacob. O sea, no era una familia que venía de una familia especial. O sea, José no venía de una familia especial. José venía de una familia con problemas. Y problemas mucho más grandes que lo que tú vives de repente. De lo que muchas veces nosotros hemos puesto excusa para no servir a Dios. Muchas veces nosotros ponemos excusas y decimos: yo no quiero servir a Dios porque tengo una familia muy problemática, mi hijo es drogadicto, mi marido me saca la vuelta, y ponemos excusas para decirle no a Dios, para no dejar que el propósito de Dios se haga en ti o en tu familia. Pero José viene a contarte esta historia, y esta historia no se escribió en la Biblia por la pura, tiene un propósito, y José viene a decirte a ti y a mí que no importa qué tipo de familias tengas, ni de dónde vengas, ni los títulos, ni nada, hacen que el propósito de Dios se logre en ti. Si tú has decidido seguir a Cristo, Dios pone un propósito y un sueño nuevo en ti. Uno nuevo para ti. No hay excusas para eso. Si tu problema crees que es grande para decir no a Dios, estás equivocado. José no demuestra lo contrario. Y José
importante solamente por eso. José no era importante solamente porque era especial para Jacob, sino porque José era importante porque él abrazó principios de Dios. José se aferró a Dios. Y la historia cuenta que él vigilaba a sus hermanos y iban del padre a contarle. Y sus hermanos le decían chismoso, soplón, le tenían cólera, más aún cuando le contó los sueños. Pero sin embargo, José no necesitaba, no lo hacía para buscar el favor de su padre, porque ya lo tenía. Desde niño lo tenía. Pero sin embargo, él abrazó los principios de Dios. Y quien abrazó los principios de Dios se decidió a seguir a Dios, a hacer cosas buenas, que todo lo que hacía lo hacía bien. Querido hermano, ¿tú abrazas los principios de Dios? José nos dice lo siguiente en su sueño. Dice que José contó sus sueños, ¿no? De las espigas, que las espigas eran sus hermanos, que se doblaban y la adoraban. Los hermanos no podían verlo. Y yo te digo que José nos habla de que no hay excusa para seguir a Dios. Y muchas veces, y eso que sus hermanos lo vendieron, no abrazaron al principio de Dios. Tenía una familia muy especial, José. Pero José se mantuvo firme. José, aunque no entendía, como todos nosotros, cuando Dios pone un propósito en nosotros, no entendía qué pasaba. ¿Estos sueños qué significan? ¿Qué significa? Decía él. Se confundió de repente, ¿no? Como muchos de nosotros, y nos equivocamos muchas veces en decidir, en seguir para acá. Pero él se mantuvo firme. Dice que cuando cuenta uno de sus sueños, el segundo de sus sueños, estaba Jacob comiendo con él. Dice que Jacob se molestó. Dice, pero después que se molestó, dice que se fue a pensar, se fue a meditar y descubrió que en él, en José, había un propósito. Yo te digo a ti, hermano, que Dios ha puesto un propósito en ti, en ti, en ti, en ti y en mí. Así como se lo puso José. Dice que Jacob entendió que había un propósito y decidió seguir apoyando. Qué importante es cuando nosotros como padres entendemos el propósito que hay en nuestros hijos. Qué importante es entender que nosotros que dirigimos comunidades, nosotros que hacemos servicios, descubrimos el propósito que hay en una comunidad, que hay en una parroquia, que hay en una iglesia, el propósito que hay en un trabajo. Qué importante es saber descubrir y sobre todo ayudar a encaminar a tu hijo, a tu hermano, a tu comunidad. Jacob había entendido eso. José nos habla nos cuenta en su sueño, ¿no? Que en el segundo sueño las estrellas bajan, todo y que lo adorarían. Este sueño después se cumpliría años más tarde, cuando fue vendido. Yo pregunto a ustedes, ¿creen ustedes que Dios no puede poner sueños en ustedes? ¿Creen ustedes que el Señor no puede poner en su corazón sueños? Sí. José abrazó principios y Dios puso sueños para un propósito grande, que fue el que se dio años después. Dios quiere poner en tu corazón sueños para que se cumplan,
para que tú te engrandezcas, tu familia, tu comunidad se engrandezca, para que esa decisión que tú tomaste de servirle a Dios no se quede ahí, porque cuando tú decides seguir a Dios, Dios pone un sueño tan grande y tan potencial que se cumple, así como le pasó a José. José se hizo príncipe de Egipto y pudo sacar adelante a la nación más grande que existía en ese momento en el mundo. Dios pone principios así de grandes. ¿Crees tú que puede Dios poner en ti? ¿Crees tú? No recibo respuestas. Yo les digo que sí, yo sí lo creo. Yo sé que hay sueños que Dios ha puesto, que van a potenciar mi decisión. Yo solamente les digo, queridos hermanos, que la palabra potencial significa mucho, si no lo han entendido. Escuchamos muchas veces la palabra potencial, pero ¿qué significa la palabra potencial? Lo que Dios pone en nuestros corazones. Miren, lo siguiente: habilidad latente, capacidad desconocida, poder de reserva, fortaleza sin descubrir, talentos ocultos, éxitos sin utilizar, todo lo que puedes ser y no has alcanzado, todo lo que puedes subir y no has subido, todo lo que puedes hacer y no has hecho, significa la palabra potencial. Y Dios te pone un potencial, aunque tú no entiendas lo que tengas que hacer, aunque tú no entiendas cómo sea, Dios pone en ti esa semilla. Yo les quiero demostrar algo. ¿Qué ven ustedes acá? ¿Pueden verlo? ¿La semilla? A ver. Ahí, ¿lo pueden ver? ¿Qué bien? Muchos no vieron nada, ¿no? Acá lo he puesto mal. ¿Qué es? Semilla. Un gran Dios. ¿Qué ve Dios? Corazón. ¿Qué ve Dios? Corazón. Dios ve mucho más que eso, que un granito de arroz. Dios ve un arrozal inmenso. Dios ve millones de personas comiendo arroz. Así es de grande lo que ve Dios, lo que hace Dios. Yo te pregunto a ti, hermano, ¿qué es lo que ve Dios en ti? ¿Qué es lo que ve Dios en ti? Dios ve muchas cosas grandes en ustedes. Yo les aseguro que con esa decisión que han tomado hoy día, Dios ve cosas grandes, hombres grandes, mujeres grandes, y no necesitamos tener títulos, no necesitamos ocultar nuestra familia por problemas, no necesitamos prepararnos tanto, solamente tomar una decisión y buscar tu propósito. Dime tú, ¿qué vio Dios en José? Vio un príncipe manejando la nación más grande en ese momento. ¿Qué vio Dios en Adán? Una humanidad entera. ¿Qué vio Dios en Abraham? En naciones inmensas. ¿Qué vio Jacob? Un suplantador, un patriarca. ¿Qué vio en Moisés? Un asesino, un libertador. ¿Qué vio en un pastor al cual no invitaron a la cena? Al más grande rey, David. ¿Qué ves tú en ti? ¿Qué dice la gente que ve en ti? ¿Qué dice tu familia que ve en ti? Ahora que perteneces aquí en la comunidad, ahora que has decidido servir a Dios ya hace un tiempo, ¿qué ve la gente en ti? ¿Te has mirado al espejo? ¿Te has preguntado?
¿Quieres servir a Dios? Amén. ¿Quieres servir a Dios? Amén. Pues bájate, hermano, y prepárate para la prueba. Y busca tu propósito, porque Dios lo ha puesto. Ténganlo por seguro, que si ustedes buscan ese propósito, van a ver cosas maravillosas como Dios hizo en José, como hizo en Abraham, como hizo en muchas personas, como hizo en Pedro, un simple pescador, como hizo en Pablo. ¿Quieres servir a Dios? Amén, hermano. Yo solamente te pido que busques tu sueño. Y si Dios te lo ha revelado, aférrate a Él. Si has encontrado tu propósito, aférrate a Él. Búscalo. Pregúntale al Señor. Pregúntale a tus hermanos más crecidos. Pregúntale al Espíritu de Dios qué es lo que busca. Porque no vamos a entender, así como José lo entendió al final, cuando habló con sus hermanos. Yo tenía que pasar por esto. ¿Quieren servir al Señor? Amén, hermanos. Entonces, vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude a descubrir nuestro propósito. Pero mira cómo es de grande el Señor. Cómo es de grande el Señor que hace las cosas con un propósito. Esta comunidad nació hace 7 años con un propósito. Y hoy día nos visita ese propósito que Dios ha puesto. Dios ha puesto un propósito desde hace buen tiempo. Y hoy se cumple uno de ellos. Esta comunidad tiene una historia que ya conocen ustedes. Hoy día tenemos a persona importante aquí, a la cual queremos invitar, a la hermana Soledad. Y aquí es la muestra de un propósito que Dios busca en la comunidad. Amén, hermanos. Nuestra hermana Soledad es coordinadora de la zona 1 a la cual pertenecemos nosotros también, de la Renovación Carismática Católica. Ustedes ya conocen que Dios está haciendo su obra, como decía el hermano. A veces muchas cosas no vamos a entender. Se suscitó una reunión y aquí estamos, trabajando unidos para el Señor, porque así lo ha querido el Señor. Unir a esta comunidad, la Perambular, con todo lo que somos, con todo lo que